Seguimos con una pregunta que a mí realmente me tiene tensa porque me da miedo la respuesta que me puedan dar nuestros expertos de hoy. ¿Se puede reducir la brecha que tenemos entre los salarios mínimos y la canasta básica actual en República Dominicana? ¿Qué te digo? Mira, esa brecha es difícil reducirla a corto plazo. Sí. A corto plazo, cuando te digo, es en 2 o 3 años. Pero esa brecha no hay que reducirla exclusivamente por la vía de aumentar el salario para alcanzar la canasta. Esa no es la solución. Eso no es la solución exclusiva. Ahí tiene que haber una participación de políticas sociales también, porque el salario que estamos hablando es el salario monetario. Es el salario que te pagan en moneda, pero es la capacidad de consumo. Lo que hay que acercar la canasta básica al consumo de las personas. ¿Cómo? Teniendo mejores escuelas para que tú no gastes dinero en tu colegio, sino en comprar alimento en el supermercado. Teniendo un mejor sistema de salud para que tú no gastes en medicamentos caros, sino que eso te lo pueda proporcionar el seguro de salud. Teniendo un mejor sistema de transporte para que tú no tengas que pagar 3, 4 transportes para ir a tu trabajo, sino que tengas un sistema de transporte que con un boleto tú te puedes montar en el tren, en la guagua y gastas menos. Es decir, procurando una política social que favorezca la capacidad que mejore la calidad de vida de la familia, y eso lo acerca a la canasta básica. Y eso se logra con reformas. Sí, que por eso yo creo que efectivamente hay que actuar en esas tres dimensiones que tú muy bien mencionaste, ¿no? Primero, sí, hay un problema de salario bajo. De eso no hay duda. Sí, claro. Y mira, y creo que hay que ser muy malintencionado para pretender lo contrario. Entonces, habrá que ir progresivamente, ir incrementando el salario real, o sea que efectivamente los salarios puedan subir más que la inflación. Parte de eso también es que efectivamente con una mejor educación o tener ese acceso a mejores trabajos, etc. O sea, de eso no hay duda. Pero también hay que lograr hacer que, especialmente en los precios de la comida, que los precios de la comida puedan bajar. Y para esto, República Dominicana tiene una ventaja que no tienen la mayoría de los países del área, y lo vimos durante el COVID, es que aquí tenemos una producción local que puede ser abundante. De hecho, República Dominicana es parte del problema del costo de la comida. Es uno de los pocos países donde la agricultura tiene que alimentar a 4 países al mismo tiempo. A República Dominicana, al turismo, a Haití y los mercados de exportación. Entonces, cuando por encima de eso tú pones un factor que creo ha influido mucho en los pasados 4 años, en el incremento de precio de los alimentos frescos, no los transformados, otra realidad, no los frescos, han tenido incrementos muy fuertes por el problema climático. Cada vez que hemos tenido incidente climático, sea sequía o mucha lluvia, más lluvia, tormentas, hemos visto cómo se han disparado, cómo se te puede cambiar completamente la realidad del plátano, de la yuca, de los aguacates, y precisamente tú ves los precios que más han subido en los pasados 24 meses, son todos esos productos frescos. Pero para lograr eso. Nosotros tuvimos, ahora el profesor de Pinar y Henry, mire, nosotros tuvimos una experiencia reciente. Mira, nosotros tenemos un órgano que se llama Consejo Consultivo de Trabajo. Es un órgano tripartito, ¿verdad? Uh-huh. Están los empresarios, nosotros, y el gobierno a través del Ministerio de Trabajo. Entonces ahí el ministro de Trabajo propuso a los 2 sectores un pacto por el salario, por todo eso que Nairobi está diciendo, si uno alcanza los. Entonces ese pacto consistiría no en que nosotros haríamos revisiones bianual de las tarifas salariales, sino que haríamos revisiones continuas, con un lapso de tiempo de 1 año. O sea, como se anualiza la inflación. Sí, para ajustar. Haríamos una revisión para ajustar. Ajustar por la inflación. Sí. Los empresarios se espantaron, cogieron la de Villadiego, de Advierto, ¿verdad? Cuando eso se planteó, y dijeron que lo iban a estudiar. Hace 2 años más o menos que están en el estudio. Sí. Y perdieron el expediente, ¿verdad? Y no han vuelto, no se han graduado, ¿verdad? No han vuelto a la escena de esa discusión. Entonces, al margen, después, ellos dijeron, después de una convención empresarial que hicieron, muy sonada, ustedes la saben, ¿verdad? Fue una convención en que hicieron muchas consultas entre sus afiliados empresarios.
Entonces ellos dijeron que los empresarios le tenían miedo a ese tema, ahora que estoy entre grandes economistas, porque entendían que eso podía desatar entonces una escala inflacionaria. Una escala inflacionaria. Ese es el argumento. Que Sería una competencia. Que escapara, dijeron ellos, ¿verdad? De la mano entonces del Estado, todo el mundo, y que eso era peor. Entonces, Que fuera el caso si no hubiese aumento de productividad, pero es que hay una realidad. Claro. Si tú ves, mira, ninguna economía pudo haber crecido tanto como la economía dominicana si no fuera porque ha habido ganancias importantes de productividad. Y normalmente, en una economía normal, que probablemente no sea la economía más normal en la cual estamos viviendo, esas ganancias de productividad prácticamente automáticamente se traducen en aumentos salariales. Aquí no ha funcionado. Ahora, fíjense la experiencia muy interesante del año pasado, cuando en el Consejo Nacional de Salario, que fue en abril, ¿verdad? El año pasado. Se adelantó, en algunos casos casi por 6 meses. Y eso yo recuerdo haber hablado con algunos amigos que no estaban ni en el sector suyo, ni en el sector gobierno, no estoy mencionando a nadie, ¿verdad? Pero se sintieron prácticamente violados por la sociedad porque el presidente se había desplazado físicamente. Mira, yo no voy a imponer nada más. O usted tiene que salir de aquí con un acuerdo. Esta decisión de haber adelantado las cosas fue probablemente una de las decisiones que permitió que la economía dominicana no terminara tan mal el año 2023. Una buena decisión. Porque eso permitió una recuperación del consumo. Y mira, no es verdad que la gente va a recibir un aumento y guardárselo. La gente tiene tan pocos recursos que cualquier aumento salarial vuelve a ser consumido, incrementa las ventas y el primer cliente de cualquier comerciante empresario son sus mismos empleados. Sí, si tenemos este panorama, que es más complicado que lo que uno puede hablar en la cotidianidad, ustedes lo han expuesto con mucho detalle. Pacto fiscal, importancia que tiene justamente para este tema, número 1. Y 2, a modo de conclusión de cada uno, me gustaría, ¿cuáles serían las propuestas entonces para lograr mejorar la situación a largo plazo y quizá a corto plazo que podemos hacer? Ahí eso le dejo en la mesa a los 3, a modo de conclusión. Adelante entonces, pero yo te diría que es una pregunta muy difícil, porque lo que hay que hacer siempre es difícil hacerlo. Lo primero es que lo que dice pues, debería ser automático. Si hay una inflación, usted tiene que ajustar los salarios al índice de inflación. Y eso es para dejarlo igual, ni siquiera sino para tener una política de que no se deteriore más y no se aleje la canasta. Eso es lo primero. Lo segundo, sí, hay que hacer una reestructuración fiscal tanto del gasto como de los ingresos para que la gente tenga mejores servicios públicos y el gobierno no lo puede dar con la capacidad que tiene de recaudación. Y eso, cuando hablamos de una reforma, también implica disminuir toda la evasión del ITEVIS, toda la evasión de la renta, que lo único que hace es elevar la desigualdad. Entonces, esas dos tareas son difíciles. Hay que reformar el sistema de pensiones y el sistema de salud. Totalmente. Totalmente, porque eso también afecta esas diferencias de la canasta en relación con... Tremenda tarea que usted acaba de poner. Entonces, es una tarea muy difícil. Pero por eso aterroriza, ¿eh? Sí. No, pero mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy tratando de tener una visión un poco diferente. O sea, yo en la misma dirección tuya. Pero a mí lo que me aterroriza no es que venga la reforma. Es que no aprovechamos la oportunidad que no cumpla su para objetivo. hacerlas. Porque vamos a estar claros, no hacer la reforma, eso condena el país a no aprovechar la oportunidad histórica que tiene ahora. No, es necesaria. Sí. Es necesaria. No solo es deseable. También. La mejor noticia que le puede llegar a la gente es que tengamos la capacidad todos de poder acordar un conjunto de reformas, un poco lo que pasó aquí al principio de los 90, que se hicieron grandes reformas, pero frente a una situación muy difícil, porque República Dominicana está viviendo una crisis en todos los aspectos, que no es el caso. Ahora, entonces, hacer esta reforma debe ser una reforma que permita que, fíjate, el crecimiento sea mayor, pero de mejor calidad. Es un crecimiento incluyente.
Sí. Lo que es ni medio ahí mismo, el pie de amigo ahí. Miren, en 90 se hizo un planteamiento, usted no recuerda porque usted ha escrito sobre eso, la indexación del salario. ¿Recuerdan? Sí. ¿Cómo comenzó? Con 3,000 pesos. O sea, estamos hablando de la época de Balaguer. 3,000 pesos eran los salarios indexados para fines de cuento por índice de inflación. 3,000. Fue caminando. Y hoy eso está en alrededor de unos 54,000 pesos. Por ahí está. El salario exento. Si se hubiese aplicado desde ahí. ¿Qué pasó entonces, Nairobi? Porque eso es un aumento de salario. Eso nada más sería un aumento. Dejar de descontarle ese salario. La renta. Indexarlo, la renta. Sobre la renta. ¿Qué pasó entonces? Los gobiernos, ¿verdad? Diferentes, a ver el tema de cómo crecía, le tomaron como cierto temor al tema y dejaron de aplicar esa indexación. Nosotros hablamos mucho con el director de impuestos internos, yo recuerdo a Guarcuya, recuerdo al mismo último que tuvo de gobierno de Danilo, como Magín Díaz. Magín Díaz, sí. Díaz. Y este de ahora. Y todo, ellos lo que dicen es, pero ¿y cómo ustedes quieren que nosotros apliquemos eso? Es verdad, ese es un aumento para trabajador público y también privado. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿De dónde ustedes plantean entonces que se saque el dinero que se va a reponer? Entonces, cuando uno le pregunta al empresario, el empresario dice, no, eso no. Porque ellos entienden que entonces se le va a transferir a ellos otro tipo de impuestos para restituir ese fondo. Es que por eso que la única manera de atender todo esto es atender de una manera global. Porque mira, porque parte de las negociaciones, oye, mira, es posible que haya espacio, si se baja la evasión, de que algunas tasas impositivas vayan a bajar. Ahora, si yo voy a bajar, aunque sea un poquito, la tasa del impuesto a las sociedades, yo tengo que aprovechar este momento para comprometer el empresariado a tener mejores salarios y tener mejores empleados. Hoy en día, en el sector privado, de cada 3 empleos, uno solo es formal. Eso no es aceptable. O sea, no es una sociedad que funciona. Entonces, necesitamos transformar todo eso. Necesitamos asegurar, mira, dentro de 10 años, la gente va a empezar a pensionarse. Si no atendemos eso a partir de ahora, dentro de 10 años, nos explota en la cara una tremenda bomba de tiempo. Y todos sabemos perfectamente, todos los que participan en la mesa de discusión, saben que la ecuación no da, los numeritos no dan. Entonces, eso hay que atenderlo. Así es, y esperamos que en este pacto fiscal que tanto se ha hablado, cuando se ponga sobre la mesa, se lleguen a acuerdos que sean favorables para todos. No solamente para un grupo, para un sector, y que lo demás quede marginado, y que podamos tener mejor calidad del gasto, y que podamos tener menor desigualdad de la que existe. Gracias por acompañarnos en esta mesa de expertos, a los 3, tomarse el tiempo de regalarnos estos minutos y aprender con ustedes un poco más sobre la canasta básica, el salario mínimo y todos los temas que se han puesto en el tapete. Gracias. Gracias por la invitación. Los salarios mínimos varían significativamente entre los países de América Latina. Costa Rica tiene el salario mínimo más alto de la región, con $687. Sin embargo, es uno de los países que más gasta en alimentos, con una canasta básica con un costo aproximado de $375. En tanto, en Venezuela, tiene el salario mínimo más bajo de toda la región, en $3.61. Y su canasta básica familiar ronda nada más y nada menos que los $531. Es decir, que una familia de 5 personas necesitaría 155 salarios mínimos para acceder a ella. Si lo relacionamos con países desarrollados, como es el caso de España, por ejemplo, vemos que un salario mínimo interprofesional neto para el 2024 es equivalente a $1.060, mientras que su canasta básica es de $135, lo que hace que se destine un 12.8% del salario en alimentación. La discrepancia entre el costo de la canasta básica y el salario mínimo en República Dominicana plantea un gran desafío para muchas familias. Esta brecha resalta la necesidad de políticas públicas que aborden la equidad salarial y el costo de la vida, con el objetivo de garantizar un nivel de vida digno para todos los ciudadanos.
La implementación de medidas que promuevan un aumento progresivo y justo en los salarios, junto con políticas de subsidios y programas de apoyo social, podrían contribuir a cerrar esta brecha y mejorar la calidad de vida de los dominicanos más vulnerables. Soy Nairobi Viloria y hasta aquí te lo explico.